¡Aguante Boca! Sí, papá, le rompimos el orto a estos. Y al final no era el peor Boca de la historia. Boca le ha pasado por encima a River Plate de una manera que yo no recordaba en años. Hoy Boca se quedó corto con el resultado. Era para 4-0. Era para 5-0. Fue una paliza táctica. Y sé que el clásico argentino para mucha gente en otros países se ha devaluado mucho. Dicen que es un clásico ZZZ, que no tiene nivel, que solamente juegan a los pelotazos, que no hay fútbol y todo es puro golpe. Pero aquí no fue así. Aquí yo vi a dos equipos que tenían sus propuestas muy claras, dos entrenadores enfrentados e incluso una historia interesante detrás. Porque Boca regresó a ser por este clásico el gran Boca de la que la gente se enamoró hace tanto tiempo. Le pasaron por encima a River futbolísticamente, en intensidad, la hinchada de Boca en la Bombonera se hizo sentir otra vez y se recordó a aquel Boca Juniors de las buenas épocas, de las épocas donde Boca salía campeón, de las épocas donde Boca ganaba la Copa Libertadores, el Boca que tenía los mejores jugadores de Sudamérica y era el equipo más poderoso de Conmebol. Se vio una vez más a aquel Boca Juniors. Por el otro lado tienes a un River Plate venido a menos, destruido, con Marcelo Gallardo que ha regresado para su segundo round y dando vergüenza cómo está dirigiendo al equipo. Que renueve Gallardo toda la vida, gracias. Cayendo de manera categórica, superado en todas las líneas, desencajado, enfocándolo como si fuera un sapito y bebiendo su botella, sin saber a dónde mirar, sin saber qué hacer para detener el ataque de Boca. Una imagen que nosotros no teníamos de Marcelo Gallardo con Boca Juniors. En Argentina están acostumbrados a ver a Gallardo domando a Boca, pasándole por encima. ¿Cuántas veces se repitió la frase de Gallardo? ¡Los destruiste! ¿Cuántas veces se repitió eso y ahora la historia ha cambiado? River Plate ya no es el equipo más poderoso de Argentina. Ya no es el que te domina los clásicos. Y Boca Juniors poco a poco ha ido mejorando. No es el Boca de febrero, pero es el Boca de fin de año, el Boca que al menos quiere clasificar directo a la Copa Libertadores como ya lo han hecho. No tendrán que preocuparse por irse a la fase previa, jugar playoffs, y un clásico que ha dejado mucho para analizar, porque creo que sí fue muy interesante. Gallardo te bailó tácticamente Ubeda. Ya ni siquiera Miguel Ángel Russo, que en paz descanse, es el DT de Boca. Y aún así se lo bailaron. Gallardo se ha convertido oficialmente en Gagardo. ¿Acaso el secreto era dejar a Advíncula en la banca y volver a ganar partidos? Marcelo Gallardo regresó a River Plate para destruir lo poco que el equipo había avanzado, una prueba de que las segundas partes no siempre son buenas. Hoy vamos a hablar de esto a profundidad porque fue la primera vez en mucho tiempo que el superclásico argentino no fue ZZZ. Comenzando con el resultado, un 2-0 que tranquilamente pudo ser 3-0 o si no es que más. Una victoria contundente de Boca, jugando de local, regresando a lo que era su antiguo nivel, después de la lamentable partida de Miguel Ángel Russo y con Ubeda de entrenador. Cavani se quedó en la banca de suplentes, lo cual yo no diré nada, pero se me hace curioso. Sentaron a Cavani, sentaron a Advíncula y Boca empezó a jugar mejor. ¿Cavani sí o Cavani no? Cavani no. No te tira una diagonal el hijo de puta. Peor que Benedetto. Yo lo miro en el Valencia y es horrible. Como quien dice, el que tenga ojos que vea. Muchos dijeron que este era el peor Boca de la historia, que no tenían nivel, que no servían para nada. Es el Boca que fue eliminado por Alianza Lima. Pero yo no sé si la gente lo dice en serio o de verdad se lo están creyendo. El Boca Juniors que fue eliminado por Alianza fue eliminado en el mes de febrero y ya estamos en noviembre. Han pasado casi 10 meses desde entonces. Han cambiado de entrenador incluso. Así que no me parece raro que un equipo en 9 meses haya podido cambiar para mejor. Ahora mismo Boca es de los equipos más fuertes de Argentina, cosa que no era cuando comenzó el año. Se me hace un poco obvio explicar eso, porque creo que la gente lo entiende, pero hay algunos que no, están queriendo vender que este Boca es el mismo que jugó con Alianza Lima en febrero, o es el mismo Boca que estaba durante todo el año, cuando no es así. Siguen siendo muchos los mismos jugadores, pero el sistema cambió, el estilo también, la intensidad del equipo y el trabajo individual, tanto como en los entrenamientos, también ha mejorado. Ni el Boca que fue eliminado por Alianza era el peor de la historia, ni este Boca es el peor de la historia, aunque hay algo que no podemos negar. Boca Juniors ya venía en una franca decadencia desde hace bastante tiempo, que han logrado contener en los últimos meses. En el caso de River Plate, la cosa sí se me hace preocupante,
porque River está siendo dirigido por Marcelo Gallardo, considerado por muchos como el mejor entrenador de la historia moderna de River Plate, el que los regresó a ganar la Copa Libertadores hace 10 años, no lo olvidemos, lo cual es una lección para todos. No necesariamente porque te haya ido bien hace 10 años significa que cuando regreses te va a volver a ir bien. Una idea que se suele repetir en el fútbol es que los entrenadores siempre tienen que volver al equipo donde mejor dirigieron. Pero otra idea muy repetida es que las segundas partes no siempre son buenas. El entorno ya no es el mismo, los jugadores tampoco, la motivación tampoco. En 10 años pudieron cambiar muchas cosas. Marcelo Gallardo no es un mal entrenador, yo creo que nunca fue malo. Al contrario, creo que es un DT muy bueno. Pero era bueno para el contexto que tenía River hace 10 años, no para el River actual. Lo han contratado porque es la vieja confiable, es alguien de la casa, incluso le hicieron hasta su estatua. Pero no es ningún seguro contratar a un entrenador que ya te sacó campeón antes esperando que lo vuelva a hacer. El fútbol no funciona así, no es tan fácil, sino dirigir equipos y manejarlos sería lo más sencillo del mundo. Marcelo Gallardo no es un mal DT, pero está claro que su motivación, su nivel, incluso lo identificado que se siente con este River ya no tiene nada que ver con lo que fue. Lo podías ver durante el partido, lo están molestando con que se pone a beber cuando están goleando a su equipo, River no reacciona y él no tiene respuestas. Juanfer Quintero ya no es el Quintero que le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors, ha pasado mucho tiempo. Y River Plate es ese tipo de equipos que para que funcionen bien necesitan que todo ande bien. Como institución, económicamente, que los jugadores sean buenos, que el entrenador sea bueno, que tengan un estilo de juego admirable como era hace 10 años. Y si algo de esto falla, entonces River también puede fallar. En ese sentido, Boca es diferente. Boca es un equipo que te puede sacar resultados incluso en su peor momento. Por ahí te saca algún resultado sorpresivo, puede llegar incluso a una final de Copa Libertadores aunque la pierdan. A pesar de no ser el mejor Boca, a pesar de que ya no tiene tan buenos jugadores como antes, y sin tener un proyecto claro, Boca tiene eso. River, en cambio, es un equipo que necesita que todas las piezas estén bien colocadas para poder convertirse en un super equipo. De lo contrario, la maquinaria no funciona, no arranca. Pero el gran secreto detrás de todo esto creo que fue que Boca se empezó a dar cuenta de los grandes errores que cometieron en la temporada. Sobre todo, confiar en jugadores que no se merecían la confianza. Y estamos hablando en especial de algunos de los más antiguos, de los jugadores de selección y de los que más cobraban también. Arrancando con el caso de Edinson Cavani y Luis Advíncula. ¿Cuántas veces se criticó a Cavani a lo largo del año? Que el peor delantero de Boca, el que se falla todos los goles debajo del arco, Gagani, que debería retirarse, que nadie quiere que siga en Boca Juniors, y lo que hizo el entrenador que fue en el partido más importante, pues dejarlo en la banca, usar el sentido común. Con Advíncula pasó algo parecido. Todos sabemos que Advíncula en su momento fue un jugador muy querido en Boca, todos lo amaban, lo idolatraban, querían ser él. Le agradecieron por la campaña donde Boca llegó a la final de la Copa Libertadores, pero en 2025, en Vic 2025, ya era demasiado seguir contando con Advíncula de titular. Ya no es el Advíncula de 2023, ese que te marcaba goles, que parecía un delantero más. Es una Advíncula un poco más venido a menos, que tampoco es que sea un cojo ni malísimo, pero está claro que su nivel físico no es el mismo de antes, y a veces es necesario entender que hay jugadores a los que tienes que sentar, por mucho que les tengas cariño, por mucho que sean titulares y tengas agradecimiento por lo que hicieron en el pasado. El pasado no juega, el pasado no sale a la cancha, el pasado no te hace goles. Y ojo, no es lo mismo ser desagradecido que sentar a un jugador que ya no tiene nivel. Y en Boca por mucho tiempo se creyó que sentar a Advíncula, sentar a Cavani, era faltarle respeto a jugadores que tenían historia. Aunque Cavani con Boca no tiene historia, pero sí es un delantero muy importante en Conmebol. Y el caso para mí más increíble fue el de Ander Herrera, el jugador tal vez fichaje más criticado del 2025 por el dinero que le están pagando, por el poco nivel que ha demostrado, porque no arrancó de titular y porque se pasó lesionándose también varias veces. Ander Herrera fue mandado a ser suplente, lo metieron a jugar un rato y a pesar, y esto pasa en muchos equipos, de que a veces los entrenadores se ven obligados a alinear a los futbolistas que cobran más sueldo por orden directa de los directivos, en esta ocasión decidieron ir por el camino del sentido común, que créanlo o no, en el fútbol el sentido común es el menos común de los sentidos. Encontrar un entrenador que te ponga los que tiene que poner y
te siente a los que están jugando mal, es difícil. Así parezca fácil, así toda la hinchada, toda la grada lo vea. A veces un entrenador no lo ve. Y creo que Ubeda, sin ser el mejor entrenador de Boca, tiene eso a su favor, algo que otros entrenadores no tienen. Tiene sentido común, el suficiente para entender que alineando bien sus fichas, le podía ganar a River y pasarle por encima, y además convertirse en uno de los equipos más poderosos de Argentina en la actualidad.